Es una cadena sin fin de oscuridad, de terror, de envidia, de muerte, de daño. Y cómo acceden los demonios a atacarnos y sobre todo a ocupar esas infestaciones, esas ocupaciones ya más íntimas, interiores del hombre. ¿Cómo? ¿Qué puertas se les abren para esto? ¿O es que en cualquier momento lo pueden hacer? Bueno, pues podrían hacerlo en cualquier momento por la permisión de Dios. Es decir, que una de las formas como espíritus malignos pueden ocupar al hombre y atormentarlo interiormente, en su cuerpo, en su mente, es porque Dios lo permita. Hasta llegar a la posesión, o casi la posesión, Dios lo puede permitir. Y esto ha ocurrido en la vida de santos. Que Dios, viviendo, estando en su espíritu, unido su espíritu de estos hombres al espíritu de Dios y viviendo en el reino de Dios, al mismo tiempo estaban experimentando en su cuerpo, en sus potencias del alma, la opresión y la actuación de espíritus malignos para purificación, para que colaborasen en expiar por los pecados y males del mundo, ¿verdad? Como almas víctimas, para que su experiencia les ayudase a poder ayudar luego a otros. Bien, el Señor sabe. Esto es un primer motivo, no hay que buscar más. El Señor puede permitirlo directamente. Y la persona no ha hecho nada, ni le ha hecho un pacto con Satanás, pero el Señor lo ha permitido. Pero claro, esto es algo excepcional. Pero bueno, esta es la primera vía, digamos, ¿no? Pero luego las otras, las que ya no es por permisión de Dios especial, sino porque los hombres le abrimos puertas al enemigo. ¿Qué ocurre ahí? Pues que le damos un derecho, porque somos libres y también libremente le concedemos un derecho, una cierta capacidad de actuar y oprimir al hombre, ¿verdad? Y la primera vía, y esta es poderosísima, el enemigo la aprovecha inmensamente, es el ocultismo y el esoterismo. Es decir, esto es el terreno del diablo. Todo lo que es espiritismo, magia, brujería, adivinación, todo eso. Y el esoterismo también, que está cerca de todo esto, todo el recurso a fuerzas que no se sabe de dónde vienen, energías, todo lo que, esas prácticas extrañas, orientales o de donde sea, pero que está en todas las culturas y que son engaño de Satanás, esto es vía, puerta abierta para el maligno. ¿Eh? Y como pues los hombres han caído en esto y lo han asumido como algo de su cultura en tantas ocasiones, se han establecido sistemas de esclavitud espiritual, reinos de temor, de miedo, en que la gente vive con miedo de que les hagan un mal, porque saben que existe este poder, y no conociendo a Dios no tienen cómo defenderse, más que recurrir a las mismas fuerzas, a los mismos demonios, a otros siervos de Satanás para intentar protegerse de... Es una cadena sin fin de oscuridad, de terror, de envidia, de muerte, de daño, y esto es lo que ha vivido la humanidad en general hasta la llegada del Evangelio, sobre todo, para todas las naciones, para los pueblos paganos, y como donde se ha evangelizado y el reino de Dios se ha extendido, el Evangelio ha sido conocido, pues los que practicaban todo esto han ido abandonándolo y ha llegado la luz y la libertad a estos pueblos. Esto que ahora a través de estos engaños nuevos del indigenismo y de todas estas historias nos quieren hacer pintar como que era el Edén, ¿no? El Edén, al contrario, era el reino de Satanás, esta es la realidad. Y sigue existiendo, porque tanto en muchos lugares del mundo como en el pueblo que, habiendo sido cristiano, ha apostatado y se ha vuelto a los ídolos y al engaño de Satanás, pues el ocultismo está rampante por todos los lados, extendiendo su influjo, y igualmente todo lo del esoterismo, nueva era y todas estas cosas. De hecho, uno de los grandes negocios del siglo XX, y a continuación lo que vivimos, es todo este campo del ocultismo. Los libros de ocultismo, los objetos de magia, todo esto es un gran negocio. Esto es una gran puerta abierta para el enemigo, porque esto es como el terreno del enemigo y si entramos en su terreno, pues es difícil que salgamos sin que nos haya colocado alguna cadenita, algún favorcito, pero Dios tiene misericordia y pues muchas veces nos evita de tantos males aún habiendo pisado esos charcos. La otra gran puerta es la del pecado. Lógicamente, el pecado es de Satanás, haciéndonos por el pecado solidarios del enemigo, entrando en su terreno, en su campo, en su reino, pues se lo ponemos muy fácil, ¿verdad? Sobre todo con los pecados capitales y vicios repetidos, pues le abrimos puertas y le damos autoridad, le damos permiso para actuar.
obedeciendo por el pecado a Satanás, porque el pecado es obedecer a Satanás. Otra puerta, y esta es menos conocida, son los traumas emocionales, las experiencias traumáticas. ¿Por qué? Porque son momentos de debilidad, en que perdemos cierta capacidad de control de la persona, cierta libertad, porque estamos aterrorizados, porque es una experiencia muy sorpresiva, imprevista, estamos en shock y puede aparecer un miedo muy grande de repente y un espíritu de miedo se puede colar. ¿Eh? Y esto ocurre también, no solo con experiencias traumáticas, sino también a través de prácticas que al diablo le encantan, como música machacona, ¿verdad? Que hace que la gente pierda la conciencia y se entregue ahí a lo que pueda haber, como las drogas, el uso de las drogas igualmente, o ciertas prácticas de estas que hemos dicho antes, supuestamente de meditación, relajación, que llegan a que la persona reduce su nivel de conciencia y a veces incluso invoca, con las letras de canciones o con mantras en esas relajaciones, invoca directamente a espíritus que aprovechan esa bajada de la barrera, del nivel de la libertad, de la conciencia del hombre, para ocupar lo que desean, lo que ambicionan, ocupar el cuerpo, la mente de los hombres. Disfrutan o tienen cierto descanso, ¿verdad?, en atormentar a quien más odian, que es al hombre. Por eso lo pasan peor cuando se les saca. Todavía sufren más y por eso quieren ocupar y hacer ese mal a los hombres. Otra fuente, otra puerta abierta a los enemigos son los pactos, alianzas. Vemos en la revelación cómo Dios viene a hacer alianza con los hombres, con su pueblo, alianza personal con nosotros. Somos bautizados y participamos de la nueva alianza en Cristo por su sangre, ¿verdad? Pues bien, Satanás, que lo copia todo y que quiere también que le cedamos derechos a él, nos ofrece también algo y a cambio nos pide que le entreguemos algo. Y este pacto con el diablo es algo conocido, muchos para alcanzar poder, para ascender en el campo de la brujería, por ejemplo, o para crecer en influencia en el mundo, en poder, en dinero, en lo que sea, lo que desean, pues hacen un pacto con el diablo, eso que se llama vender el alma al diablo. Bien, pues esto es real, ¿no? Y como, sobre todo para crecer en este terreno de la brujería, del ocultismo, Satanás les ofrece poder a los que ya han entrado en ese campo, pero a cambio de que hagan algo más, un pacto. Y este pacto muchas veces supone derramamiento de sangre. Pero estos pactos son una puerta fundamental, abierta, no, abiertísima a la actuación, incluso a la posesión del maligno en las personas. Claro, cuando hablamos de pactos, hay dos tipos de pactos. El pacto que la persona hace voluntariamente y el pacto que le hacen a la persona. Y hablando de esto, pues otra cosa son las maldiciones. O sea, no una consagración, un pacto que se hace sobre alguien, sino que te lanza una maldición. Un siervo del diablo te lanza una maldición. Pues si no estás suficientemente protegido por Cristo, esto puede tener su influencia y ser puerta de entrada de demonios que pasan a atormentar, a trabajar contra esa persona. O incluso, pues maldiciones generacionales. Es decir, hay un antepasado nuestro que hizo un pacto con Satanás y le consagró su descendencia. Pues sí, hay ciertos derechos legales que encuentran los demonios para ocupar y atormentar personas que no se lo han buscado, pero les ha venido. ¿Por qué? Porque en su árbol genealógico existió esto, y esto tiene sus consecuencias, claro que sí.